El bosque que rodeaba la granja de Raúl siempre había sido un lugar de tranquilidad. Sus imponentes árboles de hojas iridiscentes absorbían la luz de los 3 soles del planeta, proyectando sombras danzantes que parecían contar historias antiguas. Pero aquella noche, algo estaba mal. El silencio habitual, roto solo por el crujido ocasional de ramas, había sido reemplazado por un aire pesado, cargado de una tensión inexplicable. Cobre, el fiel perro de Raúl, se detuvo de golpe en medio del sendero. Su pelaje negro, salpicado de implantes bioenergéticos que brillaban en un tenue azul, erizó al instante. Gruñía, mostrando sus colmillos afilados mientras sus ojos escaneaban el área con precisión. Había algo allí, algo que no pertenecía. Raúl, un hombre curtido por años de supervivencia en la frontera galáctica, desenfundó su rifle de pulsos mientras seguía a Cobre. «¿Qué pasa, chico? ¿Es un animal? ¿Un robot fuera de control?», murmuró, sus palabras flotando en el aire frío. Cobre no respondió, solo avanzó con determinación. Finalmente, llegaron a un claro iluminado por la pálida luz de las lunas gemelas. Allí, tirado en el suelo y rodeado por un charco de sangre púrpura, estaba un alienígena. La criatura, alta y esbelta, tenía una complexión reptiliana cubierta por una armadura dañada que pulsaba débilmente, indicando que sus sistemas de soporte vital fallaban. Raúl reconoció de inmediato la forma angular de su casco. Era un Cathar, un enemigo jurado de los humanos. «Maldita sí». Raúl levantó su rifle y apuntó al alienígena. Cobre, sin embargo, ladró una vez y se interpuso entre él y el Cathar. El perro no se movió, sus ojos fijos en Raúl como si intentara decirle algo. «¿Qué demonios estás haciendo, Cobre?» «Ese es un enemigo», protestó Raúl, pero Cobre no cedió. Finalmente, Raúl bajó el arma. Está bien, lo revisaré». Al acercarse, el Cathar levantó una garra temblorosa y emitió un sonido bajo, gutural. «No ataque», dijo con dificultad en un básico galáctico entrecortado. La sorpresa dejó a Raúl congelado por un instante. Nunca había oído a un Cathar hablar en un tono que no fuera de amenaza. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió Raúl, mientras inspeccionaba sus heridas. Había quemaduras profundas y un agujero en su costado, como si hubiera recibido un disparo a quemarropa. «No tengo tiempo para esto. Si tus amigos te están buscando, no quiero estar aquí cuando lleguen». Pero Cobre, como si pudiera leer el aire, ladró una vez más y luego comenzó a olfatear el perímetro. Fue entonces cuando el sonido llegó. Un zumbido bajo que se convirtió rápidamente en un rugido. Naves Cathar se acercaban a toda velocidad. «Maldición, no hay tiempo», dijo Raúl mientras levantaba al alienígena herido sobre sus hombros. «Cobre, busca una ruta de escape». Justo cuando Raúl comenzaba a moverse, un haz de luz iluminó el claro. Una cápsula de transporte Cathar aterrizó con un estruendo, y de su interior emergieron 4 soldados, armados con lanzadores de plasma. Su postura dejaba claro que no estaban allí para rescatar al herido, sino para eliminarlo. Cobre reaccionó primero. Corrió hacia los soldados, esquivando disparos con agilidad sobrehumana. Raúl dejó al alienígena en el suelo y abrió fuego, sus pulsos de energía impactando contra las armaduras de los Cathar. La batalla era desigual. Los soldados estaban mejor equipados y parecían moverse como un solo organismo, coordinados de manera precisa. Pero subestimaron a Cobre. El perro atacó desde un ángulo inesperado, saltando sobre un soldado y desactivando su arma con un mordisco certero. Mientras tanto, Raúl usó la distracción para disparar a los puntos débiles de las armaduras. Uno a uno, los soldados cayeron, pero no sin dejar su marca. Una explosión de plasma impactó cerca de Raúl, lanzándolo contra un árbol y dejando un zumbido en sus oídos. Cuando la batalla terminó, solo quedaba el silencio roto por la respiración agitada de Raúl. Cobre, aunque herido en un costado, se acercó al Cathar y lo olfateó. Raúl lo observó, todavía incrédulo. «No puedo creerlo. Encontraste a un enemigo, me alertaste, y ahora me obligaste a salvarlo. ¿Qué estás pensando, chico?» El Cathar herido, apoyándose contra un árbol, habló de nuevo. «No enemigo, desertor. Ellos
Me cazan. Información importante. Cambiar todo. Raúl se quedó mirando al alienígena, procesando lo que acababa de escuchar. Su perro había encontrado a un enemigo herido y lo había alertado. Lo que ocurrió después cambiaría todo. Esto es una locura, murmuró Raúl, mirando el cielo en busca de más naves. Luego miró a Cobre, quien se sentó, jadeando con satisfacción. Pero parece que ahora estamos en esto juntos. Raúl ayudó al cazar a ponerse en pie y, junto con Cobre, comenzaron a regresar a la granja. Mientras lo hacían, sabía que su vida estaba a punto de complicarse mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Estás listo para esta aventura? Suscríbete y descúbrela. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados cuando Raúl, Cobre y Bakran, el alienígena herido, llegaron a la granja. La cúpula holográfica que protegía la propiedad chisporroteaba con una energía azul al activarse, proyectando un campo que aislaba cualquier señal exterior. Raúl sabía que ese sistema no los mantendría ocultos por mucho tiempo, pero necesitaban un respiro. Bakran se desplomó en el suelo del taller, jadeando con dificultad. Raúl le quitó las piezas de la armadura, revelando un cuerpo cubierto de escamas oscuras y heridas profundas. Mientras trabajaba para detener la hemorragia con un kit médico improvisado, no podía evitar observar los extraños dispositivos incrustados en el cuerpo del cazar. Uno de ellos emitía un tenue parpadeo, como si estuviera enviando una señal. ¿Eso es un rastreador?, preguntó Raúl, sujetando una herramienta afilada. Vakran Ascencio Devilman. Sí, pero apagado. No detectaron aún, pero pronto lo harán. Perfecto, gruñó Raúl, arrancando el dispositivo con un tirón seco mientras Bakran contenía un gruñido de dolor. Si estás mintiendo, te dejaré fuera del escudo. No necesito que más naves cazar aparezcan aquí. Bakran lo miró con ojos entrecerrados, claramente debilitado. No miento. Quiero paz. Consejo cazar. Corrupto. La guerra necesita terminar. Raúl lo observó, intentando discernir si sus palabras eran sinceras o una elaborada estrategia de los cazar para infiltrarse. Antes de que pudiera decidirse, un zumbido grave cortó el silencio. El sistema de seguridad detectaba movimiento en las cercanías. Una alarma parpadeó en el monitor del taller. Reconocimiento humano. Escuadrón en aproximación. Genial. Ahora son los nuestros los que vienen a rematar el desastre, murmuró Raúl, levantándose de un salto. Cobre ladró, corriendo hacia la entrada de la granja. Un escuadrón de 3 soldados humanos apareció en el horizonte, equipados con trajes de asalto táctico y rifles energéticos de última generación. Raúl salió a su encuentro con las manos levantadas, intentando calmar la situación. «Deténganse ahí». «No es lo que parece», gritó. Pero uno de los soldados ya había fijado a Bakran en su visor. «Identificamos actividad alienígena en esta propiedad. Usted está protegiendo a un enemigo del Estado», declaró el líder del escuadrón, apuntando su rifle hacia la granja. «No es un enemigo. Es un desertor. Tiene información importante», intentó explicar Raúl. Pero las órdenes del escuadrón eran claras, no se tomarían prisioneros. La situación escaló en segundos. Los soldados avanzaron en formación, lanzando disparos de advertencia que impactaron contra el escudo holográfico. Raúl maldijo mientras activaba las defensas automáticas de la granja. Torres de energía emergieron del suelo y comenzaron a disparar, obligando a los soldados a buscar cobertura. Mientras tanto, Cobre, siempre alerta, se movió como un rayo. Saltó sobre el líder del escuadrón, desactivando su rifle con un mordisco certero antes de derribarlo. Los otros 2 soldados abrieron fuego, pero el perro era demasiado rápido. Mientras Cobre mantenía a los soldados ocupados, Raúl usó su rifle de pulsos para disparar a los generadores de energía de sus trajes, dejándolos desorientados. Bakran, desde el taller, tambaleándose por sus heridas, se incorporó. Extendió una garra hacia un panel de control humano y lo manipuló con una destreza impresionante. Los sistemas de seguridad de la granja se recalibraron, proyectando un campo electromagnético que desactivó las armas del escuadrón por completo. El combate terminó tan rápido como había comenzado. Los soldados, sin armas funcionales,
se retiraron con advertencias de que el alto mando humano no ignoraría esta traición. Raúl sabía que no mentían. Había cruzado una línea al proteger a Bakran, y la flota de defensa pronto estaría detrás de él. Cuando el escuadrón desapareció en el horizonte, Raúl se volvió hacia Bakran, exhausto y furioso. Más vale que tengas algo realmente importante que decir, o esto habrá sido un desastre inútil. Bakran, aún débil pero con una determinación evidente en sus ojos, se apoyó contra la pared. La flota Khazar planea ataque masivo. Destruir colonias humanas, una por una. Usan nave sigilosa, imposible de detectar. Yo sé dónde está. Raúl frunció el ceño, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una nave que puede destruir colonias completas? ¿Y tú sabes cómo encontrarla? Bakran asintió lentamente. Sí, pero necesitamos tecnología de aquí y tiempo. Flota Khazar ya me busca. Y humanos, ahora a ti. Raúl se dejó caer en una silla, pasando una mano por su cabello enredado. Esto es una locura. Primero me atacan los Khazar, luego los humanos. Ahora tú dices que hay una nave que puede acabar con todos. Y para rematar, el único que parece entender lo que está pasando es mi perro. Cobre, sentado a sus pies, levantó la cabeza con un ladrido como si estuviera de acuerdo. Raúl suspiró y se levantó. Está bien. Vamos a arreglarte, alienígena. Pero si esto sale mal, más vale que mi perro sea tan bueno con los humanos como lo es con los Khazar. Bakran inclinó la cabeza en un gesto que parecía ser tanto respeto como agradecimiento. La alianza había comenzado, aunque frágil, y Raúl sabía que cada decisión que tomara a partir de ahora podía cambiar el destino de la guerra. Raúl se movía entre las sombras de su taller, revisando cada herramienta y pieza de equipo que pudiera ser útil. Bakran, aunque aún débil, trabajaba con precisión quirúrgica, ensamblando un dispositivo que parecía un cruce entre un dron humano y una baliza alienígena. Cobre permanecía cerca, olfateando el aire con nerviosismo. Sabía que algo grande estaba por suceder. Bakran finalmente rompió el silencio, su voz un susurro grave. La nave sigilosa, llamada Sombra Eterna, está en órbita baja sobre el planeta. La usan como base para coordinar ataques y esconderse. Si la destruimos, debilitaremos al Consejo Khazar. Pero primero, debemos entrar. ¿Entrar? Raúl dejó escapar una risa seca. Estás hablando de infiltrarnos en una nave de guerra de una civilización que casi nos extermina. No sé qué estás planeando, pero esto suena a suicidio. Bakran lo miró con sus ojos de pupilas verticales. Hay un método. Un transporte automático. Deja provisiones. Podríamos ocultarnos, pero deben confiar en mí. Raúl bufó, pero no veía otra opción. Los sistemas de la granja ya habían detectado movimientos de tropas tanto humanas como Khazar. Si se quedaban, no durarían mucho. Está bien, pero si esto se convierte en una trampa, mi perro te despedazará antes de que tengas tiempo de reaccionar. ¿Entendido? Bakran inclinó la cabeza. Entendido. El plan se puso en marcha al anochecer. El grupo se dirigió al punto de entrega que Bakran había mencionado. Un dron de carga, del tamaño de una pequeña nave, aterrizó suavemente en un claro. Bakran desactivó sus sensores y, con movimientos rápidos, los tres se deslizaron dentro de un compartimiento oculto. La nave despegó minutos después, llevándolos hacia la Sombra Eterna. Al llegar, el trío apenas tuvo tiempo de salir antes de que un grupo de drones limpiadores revisara la carga. Se ocultaron en un pasillo angosto, observando el diseño interno de la nave. La estructura era alienígena, pero Bakran parecía moverse con familiaridad. Los corredores pulsaban con luces orgánicas, y los sistemas de ventilación emitían un ruido constante, casi como si la nave respirara. La sala del núcleo está en el centro, susurró Bakran. Debemos destruirla, pero está protegida por un guardián. ¿Un guardián? Preguntó Raúl mientras avanzaban con cautela. Bakran no respondió de inmediato. Cuando llegaron a una gran puerta de metal oscuro, se detuvo. Un mecha orgánico, controlado remotamente por un comandante Khazar. Es
Letal. Perfecto, murmuró Raúl. Algún plan brillante. Confíen en mí, fue todo lo que dijo Bakran antes de abrir la puerta. La sala del núcleo era impresionante, una cúpula gigantesca llena de energía pulsante que emanaba de una esfera central flotante. Sin embargo, lo que llamó la atención de Raúl fue el mecha orgánico que emergió del suelo. Parecía una araña gigantesca, con patas afiladas como cuchillas y un núcleo central que brillaba con un siniestro resplandor rojo. El mecha atacó de inmediato, disparando ráfagas de energía que obligaron al grupo a dispersarse. Cobre, siempre rápido, corrió hacia el enemigo, distrayéndolo con saltos precisos mientras Bakran manipulaba un panel cercano. Raúl abrió fuego con su rifle, apuntando a las articulaciones del mecha, pero los disparos parecían apenas hacer mella en la estructura. «Necesitamos más potencia de fuego», gritó Raúl, esquivando por poco un ataque. «Desviando energía del núcleo», respondió Bakran, sus garras moviéndose frenéticamente sobre el panel. «Distráiganlo, unos segundos más». Cobre aprovechó una apertura y mordió un cable que colgaba de la parte trasera del mecha, causando un chispazo que lo desestabilizó. Raúl usó la oportunidad para disparar directamente al núcleo rojo del enemigo. El impacto fue devastador. El mecha emitió un chillido metálico antes de colapsar en una nube de humo y chispas. «¡Hecho!», exclamó Bakran. «Ahora, debemos salir antes de que la nave se autodestruya». El escape fue un caos. Alarmas resonaban por toda la nave mientras sistemas automatizados intentaban sellar las salidas. Bakran guiaba al grupo con precisión, desactivando puertas y abriendo rutas de escape mientras Raúl y Kobe repelían a drones de combate que los perseguían. Cuando finalmente llegaron a un módulo de escape, Bakran se detuvo. «Sin tiempo para activar control remoto, debemos usar un salto manual». «¿Un qué?», preguntó Raúl, pero no había tiempo para explicaciones. Bakran activó el módulo y los tres se lanzaron al vacío del espacio justo cuando la sombra eterna explotaba en una bola de fuego visible desde la superficie del planeta. El módulo aterrizó en el bosque, lejos de la granja. Raúl se levantó con dificultad, revisando a Cobre, que parecía agotado pero ileso. Bakran también estaba vivo, aunque visiblemente herido. «Lo logramos», murmuró Raúl, mirando hacia el cielo donde la nave había estado. «Destruimos su arma más peligrosa». Bakran, con una voz más débil, respondió: «Una batalla, pero no la guerra. Ellos sabrán lo que hicimos. Y vendrán». Raúl suspiró, acariciando a Cobre. «Entonces será mejor que estemos listos». El trío se levantó, sabiendo que su lucha no había terminado. Pero en ese momento, por primera vez, sintieron que habían dado un golpe significativo contra un enemigo aparentemente imbatible. El amanecer pintaba el cielo con colores cálidos, pero para Raúl, Bakran y Cobre, no había tiempo para disfrutar de la tranquilidad. La explosión de la sombra eterna había sido un éxito, pero también un faro que había alertado tanto a los Khazar como a las fuerzas humanas. El enemigo ya estaba en movimiento, y la pequeña victoria obtenida parecía un eco distante frente a la tormenta que se avecinaba. «Necesitamos un lugar seguro», dijo Raúl mientras revisaba el comunicador en busca de señales. «¿Estás seguro de que tu célula rebelde puede ayudarnos, Bakran?» Bakran, con movimientos lentos por sus heridas, asintió. «Cerca del planeta neutral Ilendra. Allí, Consejo Independiente Khazar. Ellos pueden negociar. Si llegamos». Raúl resopló. «Es un gran sí. No solo tenemos a los Khazar detrás, sino también a los humanos. Ambos querrán nuestras cabezas». Cobre, como si entendiera el peso de las palabras, ladró suavemente y comenzó a olfatear el aire. Era un recordatorio silencioso de que no podían quedarse quietos. El grupo utilizó un viejo deslizador camuflado para llegar a un punto de extracción improvisado donde Bakran había escondido un transmisor. Desde allí, enviaron un mensaje codificado a la célula rebelde. Minutos después, recibieron una respuesta. Un equipo los recogería en un templo abandonado en las montañas cercanas. Mientras avanzaban, el deslizador fue detectado por un dron de reconocimiento humano. Antes de que pudieran destruirlo, el dron transmitió su ubicación.
Raúl apretó los dientes. No tenemos mucho tiempo. Prepárense. El templo en las montañas era una estructura imponente, un recordatorio de una civilización antigua y olvidada. Sus altas columnas y arcos grabados con runas brillaban tenuemente bajo la luz del sol. Bakran, aunque apenas podía caminar, señaló hacia el interior. Aquí, lugar de paz. Pero ahora será campo de batalla. No había terminado de hablar cuando una nave cazar descendió, seguida por un escuadrón de soldados humanos. Ambos bandos habían llegado simultáneamente, y los tres fugitivos estaban atrapados en medio de una tregua rota. Raúl se cubrió detrás de una columna, maldiciendo su mala suerte. Perfecto. Ahora quieren matarnos juntos. Cobre, quédate cerca. Los soldados humanos y Cazar no se atacaron directamente, pero sus objetivos estaban claros: eliminar a Raúl y a Bakran. Cobre se movía como una sombra, esquivando disparos y atacando con precisión letal. Mientras tanto, Bakran usó las defensas naturales del templo, activando trampas antiguas que atrapaban a los soldados desprevenidos. Uno de los momentos más intensos ocurrió cuando un soldado humano y un Cazar, ambos equipados con exoesqueletos de combate, se unieron momentáneamente para derribar una columna y aplastar a Raúl. Sin embargo, Cobre saltó sobre ellos, desactivando el visor del Cazar y causando que ambos enemigos se enfrentaran entre sí. Raúl, usando un rifle de pulsos modificado, lanzó disparos cargados que resonaban como truenos en el interior del templo. Mientras tanto, Bakran manipulaba antiguos paneles holográficos que activaban barreras de energía y mecanismos de defensa que los protegían. El clímax llegó cuando un comandante Cazar, equipado con una armadura casi impenetrable, lanzó un ataque directo contra Bakran. Raúl, sin dudar, cargó hacia el comandante, disparando a quemarropa mientras sobresaltaba sobre la armadura, buscando puntos débiles. Bakran, aprovechando la distracción, usó un dispositivo de su propia tecnología para sobrecargar el núcleo de energía del comandante, causando una explosión que sacudió todo el templo. La explosión dejó a ambos bandos desorientados. En medio del caos, llegaron las fuerzas de la célula rebelde de Bakran. Los rebeldes Cazar, liderados por una figura imponente con una marca de paz grabada en su casco, utilizaron proyectores de energía para neutralizar las armas de los soldados humanos y Cazar leales. «Detengan el ataque», ordenó el líder rebelde en un tono autoritario. «La guerra no terminará con más muertes. Este humano y este desertor han hecho más por la paz que cualquiera de nosotros». Los soldados humanos, aunque reticentes, recibieron una transmisión directa de su alto mando. Las imágenes de la explosión de la sombra eterna y los datos transmitidos por Bakran ya habían llegado a la flota. La destrucción de la nave sigilosa había provocado un cambio en la balanza del conflicto. Horas después, Raúl, Bakran y Cobre se sentaron en las ruinas del templo mientras las fuerzas rebeldes negociaban con los líderes humanos y Cazar. El clima era tenso, pero por primera vez en años, había esperanza de un cese al fuego. Bakran, visiblemente agotado pero con una chispa de satisfacción en sus ojos, miró a Raúl. «Hicimos lo imposible». Raúl, acariciando a Cobre, sonrió. «Lo hicimos. Pero no fue solo nosotros. Fue este loco perro el que empezó todo. Encontró a un enemigo herido y me alertó. Lo que ocurrió después cambió todo». Bakran inclinó la cabeza. A veces, los actos pequeños crean grandes cambios. Mientras el sol se ponía sobre el templo, Raúl supo que el camino hacia la paz sería largo y peligroso, pero también que había algo más grande que el conflicto que los había unido. Habían demostrado que, incluso en la oscuridad de la guerra, un acto de compasión podía cambiar el curso de la historia.